vemos su gloria, porque es maravilloso lo que Él ha hecho en las vidas de cada uno de nosotros. Amén. Feliz Navidad, feliz día en que celebramos, conmemoramos la venida de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Mis hermanos, los invito, vamos a abrir las Escrituras, vamos a estar viendo dos pasajes. Uno se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. El siguiente se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 4, de 4 al 6. La palabra del Señor dice: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Amén. Oramos. Bendito Señor, Dios eterno. Gracias, gracias, oh Dios. Gracias por una oportunidad más en que nos reunimos, Señor, y en esta tarde en especial, donde generalmente se celebra el nacimiento de tu Hijo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Un evento que fue singular, un evento que fue único, un evento que fue espectacular, un evento que marcó el inicio de lo que sería ese propósito tuyo, Señor. Ese propósito que desde antes de la fundación del mundo, cuando llegó el cumplimiento de ese tiempo, en el tiempo preciso, en el tiempo planeado por ti, Señor, tú enviaste a tu Hijo, nacido bajo la ley, para que aquellos que estamos bajo la ley pudiésemos ser redimidos, pudiésemos ser salvos. Y de tal manera, no solamente ser salvos, sino que tener el privilegio de ser recibidos, adoptados como hijos tuyos. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por tu eterna misericordia. Gracias por ese regalo eterno por medio de tu Hijo Jesucristo. Señor, en este momento que abrimos estos maravillosos textos, que tú nos des a cada uno de nosotros esa gracia, esos oídos, ese entendimiento para una vez más enamorarnos de esa maravillosa obra que tú has hecho por medio de tu Hijo. Que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean agradables a ti siempre, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. La Navidad, una época que hay muchas cosas que involucran la Navidad. Y todo depende desde el punto de vista en que nosotros nos queramos enfocar. Hay cosas hermosas en la Navidad. Disfrutamos de la familia, disfrutamos de la compañía de los amigos, disfrutamos de los niños que están ansiosos por sus regalos, disfrutamos de los regalos. Disfrutamos de esas compañías agradables que hay con nosotros.
Y cuando hablamos de regalos, no siempre el regalo más costoso, más valioso, es el más representativo o el de más valor. Hay regalos que pudieran ser incluso hechos a mano, un detalle escrito, unas frases dichas con el corazón, tienen un gran valor. Unas palabras dichas con ese sentimiento de aprecio son de mucho valor. Pero los regalos es lo que el comercio mueve en este tiempo, las grandes tiendas, Amazon, todas estas compañías han hecho grandes ventas y de hecho se estima que individuos en sentido general gastan un promedio de entre $900 y $1,000 cada uno en regalos navideños. Y de hecho, de acuerdo a una estadística, entre hombres y mujeres, las mujeres regalan más que los hombres. Y también es bien dicho que cuando llega la época de enero, las personas que más devuelven los regalos a las tiendas para cambio son las mujeres. Porque los hombres o no regalamos lo apropiado. Pero como decía, la Navidad trae muy buenos recuerdos. Algunos tuvieron hijos durante esas fechas y ahora están celebrando sus cumpleaños. Otros se casaron durante esta fecha y están celebrando un aniversario más de boda. Otros han tenido una celebración o un evento importante durante esta fecha o están esperando todavía antes de que termine el año de celebrar ese momento especial. Es una fecha en que nos reunimos con la familia, aquellos que están lejos se acercan, aquellos que por un tiempo estaban alejados regresan, muchos que por tiempo no veíamos, en ese día es un día especial que nos encontramos con ellos, es un momento importante. Pero podría haber muchas cosas que tampoco gustan de la Navidad. Ir a una tienda y que usted encuentra algo que quiere llevar y que va a pagar y ve esas largas filas y usted finalmente dice, nah, yo como que mejor no llevo nada. Multitudes de personas por toda parte, las calles llenas, las filas por todas partes, usted donde quiera que vaya no encuentra sino congestión. Hay cosas que no gustan de la Navidad. Hay situaciones también que podrían causar incomodidad para otras personas, que han emigrado a otros países, se encuentran solos, sus familiares están en sus países de origen. Existe esa nostalgia, esa tristeza de no poder estar con ellos. Ese sentimiento de que su familiar no esté cerca de nosotros o que nosotros no podamos estar con él. Otras personas, lamentablemente, durante esta fecha han perdido seres queridos. Recuerdo en una ocasión, hace unos cuantos años, precisamente para un 23 de diciembre, me tocó ir a alguien muy querido y darle la noticia de que su madre había fallecido en ese día. Hay momentos tristes, momentos en que personas durante esta fecha fueron hospitalizadas tal vez y pasaron a través de un proceso y finalmente no regresaron a casa. Hay momentos tristes que también la Navidad nos trae. Pero cuando vemos la Navidad, vemos que cada temporada, cada época, cada día que tenemos es un regalo de Dios. Cada buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Todo lo que el Señor nos provee es de Él. Y en este tiempo de Navidad hay situaciones que también se presentan en medio nuestro. Discusiones. Que la Navidad no es bíblica. Que eso del árbol es pagano. Que Jesús no nació el 25 de diciembre. Situaciones como esta. Y todos sabemos que Jesús no nació el 25 de diciembre. Todos sabemos eso. Pero
no hay que discutir acerca de este día. Podía haber nacido en febrero, junio o septiembre. Eso es irrelevante. Lo importante es que Jesús vino. Y muchas personas disfrutan la Navidad. Ronald Reagan dijo una vez, la Navidad se puede celebrar en el salón de clases con pinos, con adornos, con venados grandes, iluminados, artificiales. Pero no se puede mencionar al hombre cuyo cumpleaños está celebrando. Y dice él, uno se pregunta, ¿cómo respondería un maestro si un alumno le pregunta por qué se llama esta época Navidad? Y si no tenemos cuidado, esta época se convierte acerca de eso precisamente, de hermosas calles iluminadas, de casas preciosas con grandes luces, con figuras decorativas, con bonitos árboles en las casas. Y si no tenemos cuidado, todo eso se convierte en eso. Regalos que se dan y que se reciben. Pero la Navidad es el recibimiento del regalo más grande que Dios nos ha dado, y es a su Hijo. A su Hijo. Es la encarnación de Dios para el rescate de una humanidad. Dios tomó forma de hombre, creció en el Medio Oriente, se convirtió en el Salvador del mundo. Él creció en un lugar sencillo. Él hasta sus 30 años fue un carpintero. Después de sus 30 años se convirtió en un predicador itinerante. Una persona que nunca escribió un libro, nunca fue un dueño de casa. Fue una persona que nunca viajó más de 200 millas, nunca tuvo familia, nunca hizo algo para ser famoso. Con el tiempo toda opinión popular se fue en contra de él. Sus amigos incluso lo traicionaron y uno de ellos lo entregó a sus enemigos. Fue esta persona que fue crucificado, que murió, que fue sepultado, que resucitó y que está sentado a la diestra de Dios Padre. Cientos de años han pasado desde que las profecías hablaban respecto a aquel que vendría. El profeta Miqueas predijo 720 años antes que Jesús naciera que él nacería en Belén. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Son profecías que estaban anticipadas cientos de años antes. Oseas 11:1 dice que sería llamado de Egipto. Eso fue cuando José y María huyeron a Egipto y fueron llamados a regresar de esa tierra. Oseas 11:1, cuando Israel era muchacho, yo le llamé y de Egipto llamé a mi hijo. Otras profecías decían que él vendría de Galilea. Jesús nació en Belén de Judea, al sur de Israel. Pero él creció al norte en Nazaret, en Galilea. Isaías 9:1 nos habla de ello. ¿Y por qué esto es importante? Porque si tú lees otros libros, aproximadamente unos 26 o más, que dicen ser la palabra de Dios, las escrituras en otros sistemas religiosos, hay algo que les falta, y eso es el cumplimiento de las profecías. El cumplimiento de las profecías. Tú no tienes que entender, o tú muchas veces hay cosas que son predichas por Dios y nosotros no las entendemos, pero vemos al final del tiempo cómo estas profecías llegan. Y hay muchas veces que hay profecías que tal vez en un momento determinado todavía no las pudieran ser vistas como algunas personas piensan. Pero en la Escritura todos vemos que aquello que apuntaba a Jesús se ha cumplido. Y la Biblia tiene cantidad de profecías que hablan
de este acontecimiento. Y no las falsas profecías que a veces vemos que algunas personas hacen y que nunca llegan a su cumplimiento. Falsos profetas que a veces hacen un tipo de anuncios futuros que en realidad nunca se cumplen. Y el profeta Isaías, quien es el más citado en el Nuevo Testamento, más que cualquier otro profeta, nos da una predicción 700 años antes de que el mismo Jesús naciera. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Emmanuel. Esta es una profecía dada por Dios a Isaías, al rey Acaz de Judá, sobre una invasión que los asirios harían en unión con Acab, el rey de Judá, de Israel, para venir a Judá. Pero esta profecía no es tanto a ellos, sino que es directamente a Judá, a la nación, a la casa de David. Una señal sobre la liberación de Judá, de la asociación de estos dos reyes, el de Asiria y el de Israel, Acab. Y vemos esto entonces, que no es solamente una advertencia o una predicción sobre eso, sino que era una predicción futura de la liberación de dos grandes amenazas o enemigos que tenemos nosotros como seres humanos, y es la culpa y el pecado. Dios mismo daría una milagrosa señal. Esta palabra señal, que en hebreo significa una marca, incluso pudiera llamarse un milagro. ¿Y cuál sería esa señal? Dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta palabra virgen viene del hebreo que significa doncella, virgen. La palabra hebrea alma. En griego es la palabra parthenos, que significa igual, soltera, una persona que por implicación es no casada. Y cuando habla de doncella es una persona que no ha tenido una relación íntima con nadie. Y la señal no era simplemente que una mujer concebiría un hijo, sino que era una virgen que concebiría ese hijo y que lo daría a luz. Y ningún ser humano ha sido y nunca podrá ser concebido sin un padre. El cuerpo humano requiere una fuente humana, un esperma para inseminar el óvulo de una mujer. Pero esta virgen es María, quien estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta. Y es por esta razón que José pasa momentos de duda. Dice, wow, María está embarazada, pero yo no tuve nada que ver ahí. Las cosas suceden por una razón y yo no tengo nada que ver ahí. Es por tal motivo que un ángel tiene que aparecérsele a él y darle una noticia. Tuvo que hacerle esa visita especial, quien le dijo en Mateo 1:20, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Cuando dice tu mujer, era esa mujer con la que él había hecho un compromiso. Los compromisos en el tiempo antiguo eran algo sagrados. Era un compromiso fijo. Mientras se llegaba el día de la boda oficial, cada uno vivía en sus lugares. Pero esto era algo, diría yo, estricto. Cada uno se conservaba para su pareja. Y llega ese día y José se da cuenta que ella está embarazada. Pero el ángel le dice, no temas recibir a tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y este es único. Esto es algo que no había sucedido antes ni sucederá después. Este es el nacimiento virginal.
Y evidentemente Dios quería estar seguro que en el momento oportuno la persona que la había seleccionado era aquella que sería utilizada como instrumento para traer a su hijo al mundo. Y él daría señales con anticipación. Y alguna persona pudiera pensar que aquí pudiera existir algún trasfondo científico. Y hay un fenómeno que se llama partenogenosis. Y es una forma de reproducción sin sexo. Criaturas son concebidas sin una fertilización sexual. Sucede en ciertos insectos. Abejas que producen miel, incluso. En los años recientes se han hecho estudios con ranas y también con conejos. Han sido reproducidos por medio de este proceso de partenogenosis. Y alguien pudiera decir, si ven, el nacimiento virginal no es algo que sea algo único. Pero también de esta misma manera, esto no explica el nacimiento virginal humano. ¿Por qué? Porque la reproducción por este sistema de partenogenosis solo puede realizarse genéticamente en especies idénticas a la madre que da a luz. Una rana es rana porque sale de la madre rana. Por esa razón. Y no es sapo. Según estudios científicos que se realizaron más adelante, llegaron a la conclusión de que si este sistema científico de partenogenosis se hubiera realizado en María, ella no hubiera tenido un varón, sino que hubiera tenido una mujer. O sea que el nacimiento virginal de Jesús es único, es único. Pero la señal era en Isaías 7:14, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y Mateo de hecho nos dice quién sería esa persona, ese Emmanuel que vendría con nosotros. Mateo 1:23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¡Wow! Esa señal, ese hijo que nacería de la mujer, Dios con nosotros. Este hijo nacido milagrosamente de la Virgen sería el Dios poderoso entre nosotros. Isaías 9:6, como lo hemos leído anteriormente, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Un hijo vendría, ese hijo sería dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. El poder estaría en él. Sería ese príncipe que traería paz. Una paz a una humanidad careciente de ella. Ese hijo que la Virgen concebiría y daría a luz, sería Dios mismo tomando forma humana y que habitaría en medio nuestro. Es lo que nos dice Juan en la introducción de su evangelio, Juan 1:1. En el principio era el verbo, el logos. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Versículo 2. Este era en el principio con Dios. O sea que este hijo que se nos es dado a través de esta mujer virgen es Dios que estaba en el principio con el Padre. Versículo 9 de Juan 1. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía al mundo. Esa luz que alumbra. Y de hecho esa es una de las razones por las que la Navidad mucha gente pone luces. La luz del mundo vendría a este mundo. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice Juan, y vimos su gloria como el del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que era alguien real, era alguien verdadero. En el libro de Génesis, cuando Adán come la fruta prohibida, el pecado entra en el mundo y la muerte a través del pecado.
Adán es nuestro representante. Y la maldición de aquello que Adán hizo pasa a todos nosotros a través de generaciones. A cada uno de nosotros. En otras palabras, todos hemos nacido en pecado. Todos. De la manera común que todos somos concebidos entre hombre y mujer, nacemos en la naturaleza pecaminosa de Adán. Todos como seres humanos nacemos en la naturaleza pecaminosa de Adán. Somos descendientes de Adán. Él fue nuestro representante. Adán fue nuestro representante, por la razón somos culpables. Pero desde la caída de Adán, nosotros vemos en ese momento que Dios anuncia unas palabras. Y esas palabras son precisamente dirigidas a Satanás. ¿Qué dice? La Biblia de las Américas lo menciona de esta manera. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. La Biblia de las Américas dice, él te herirá en la cabeza. La Biblia Valera dice, y la simiente de ella te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Wow. De hecho, la Biblia de la Nueva Versión Internacional dice, él le aplastará la cabeza. Dice, y tú le herirás en el calcañar. Ese calcañar es el talón. Y aquí es donde viene lo interesante. Cuando habla de simiente, esta palabra simiente es una palabra hebrea que traduce semilla, figurativamente fruto, descendencia. Pero también es la palabra semen. La simiente o semilla no viene de la mujer, viene del hombre. Pero aquí no hay ninguna relación con algún hombre, con este hijo que vendría, este hijo que fue concebido a través de la mujer siendo virgen, porque esto es una concepción virginal. Lo que en ella es concebido es del Espíritu Santo. Así que esto no es partenogenosis. Esto no es partenogenosis. Esto es un milagro único. Dios introdujo en la matriz de la Virgen una sola célula que penetró el óvulo. Se unió a ese óvulo de María. Esto es lo que la ciencia llama un cigoto. Creando un embrión, desarrollándose como feto y luego naciendo como un niño. El Espíritu Santo logró eso. El Espíritu Santo introdujo esa célula en María. O sea que el nacimiento de Jesús fue algo milagroso. Lo que vemos en Génesis 3:15 es que el pecado viene al mundo y el juicio viene por culpa del pecado. Y el juicio sobre Satanás es que la simiente de la mujer, o sea Jesús, le va a aplastar la cabeza, incluso cuando la serpiente le hiera en su talón. Aquí vemos esto. Entonces, aquel que vendría a liberarnos del pecado de Adán tenía que ser de la simiente de la mujer, virgen, y no podía heredar el pecado de Adán. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pasa el tiempo. Cuando era el momento preciso, cuando era el momento en que Dios había orquestado, el día que Dios había planeado, en ese preciso y exacto momento, Dios envió a su Hijo en un plan específico, con un propósito específico. Fue el momento correcto, fue el momento correcto. Y nosotros somos culpables nacidos en pecado. Y nuestra naturaleza es pecaminosa, eso lo sabemos todos. Y esa naturaleza pecaminosa es la que viola la ley de Dios, precisamente, porque no nos ajustamos a la ley de Dios por nuestro pecado. Por tal razón tenemos un doble problema. En primer lugar, tenemos el pecado con que el que hemos nacido, el pecado heredado de Adán,
Y somos culpables de eso. Y en segundo lugar, la ley de Dios nos manda a obedecer, pero por el pecado que nosotros tenemos no podemos obedecerla. O sea que estamos prácticamente perdidos totalmente. Y Dios demanda que cumplamos la ley y seamos perfectos. Pero tú y yo no queremos ni podemos cumplir esa ley. No podemos cumplir la ley de los mandamientos, no queremos cumplirla. Somos rebeldes a ella, somos rebeldes a Dios. Porque hemos nacido bajo el pecado de Adán y tenemos la misma naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿qué tiene que suceder? La simiente de la mujer o de la simiente de la mujer debería nacer ese ser sin naturaleza pecaminosa de Adán. Y tiene que nacer bajo la ley y mantener la ley para poder ser justo. Por eso es que dijo que es el Hijo de Dios. Porque es el único que nace sin naturaleza pecaminosa y puede cumplir la ley. Y si Jesús fuera solamente un buen hombre nacido naturalmente como cualquiera de nosotros, hubiese nacido con una naturaleza pecaminosa y no podría obedecer la ley de Dios. Entonces, Jesús tenía que llevar a cabo su obediencia activa y pasiva. Su obediencia activa es que Él cumple esa ley de una manera perfecta, de una manera única, de una manera total, que lo hace justo. Por esa razón, esa justicia es puesta, es imputada, puesta a la cuenta de esa persona que cree en Jesús. Y de esa forma es que se puede estar delante de Dios. Sin esa justicia no se puede estar delante de Dios. Tú no puedes ganar esa justicia porque has nacido en pecado. Jesús cumple toda la ley, es justo y Él pone a la cuenta del creyente toda esa justicia. Pero también Jesús en su obediencia pasiva, Él toma para sí el pecado de aquellas personas que ponen su fe en Él. Eso es una doble imputación. Yo pongo mi pecado en Jesús. Esa obediencia pasiva, entonces ahora es mi pecado que es puesto en Jesús, nacido de la mujer, de tal forma que Cristo va a la cruz y muere en mi sustitución, en mi lugar. Él muere en mi lugar, satisfaciendo la ira de Dios por mi pecado heredado y dándome la justicia de Jesús requerida para estar en la presencia de Dios. Esto lo tenemos claro hasta aquí. Es por eso que en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Era algo preciso que Dios había determinado, porque nosotros estábamos destruidos por el pecado. Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente por Cristo. O sea que esa vida de Jesús, ese ser que es Dios encarnado, que vivió una vida perfecta, que fue totalmente recto, justo, es aquel que por su gran amor nos dio vida juntamente por gracia. Por gracia. Y gracia es un regalo de Dios para traernos de regreso a Dios mismo. Entonces dice, Dios mismo se revistió de humanidad. Dios mismo se hizo hombre para que Él solamente pudiera redimirnos, pudiera pagar por nuestro pecado. Dios mismo, para reconciliarnos con Él. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, esto es a Jesús, por nosotros que éramos pecadores, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahí vemos el intercambio. Entonces la Navidad representa la salvación. Navidad representa salvación. Jesús es Dios hombre concebido por el Espíritu Santo. Jesús es el Hijo de Dios, nacido de la Virgen que vino a este mundo para salvarnos de nuestros pecados. Concebido por el Espíritu Santo y nacido de una mujer para librarnos de nuestros pecados.
Y es la prioridad de la Navidad. Es por eso que Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí está la razón. Su nombre es Jesús. Precisamente este nombre Jesús viene del griego Jesús. Y es una transliteración del nombre hebreo de Yeshua, que es el mismo Josué. Dios, y esto significa Jehová salva o Jehová es salvador. El nombre de Jesús precisamente es dado de esa forma porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Y esa es la razón principal por la que Jesús vino a este mundo. Jesús vino a este mundo para librarnos de algo que era imposible poder ser liberados por nuestra propia cuenta. D.A. Carson en el año, creo que fue 92, escribió un libro. Y en una de sus páginas él dice, si Dios hubiera visto que nuestra mayor necesidad era económica, habría enviado un economista. Si hubiera visto que nuestra mayor necesidad era el entretenimiento, nos habría enviado un comediante o un artista. Si Dios hubiera percibido que nuestra mayor necesidad era estabilidad política, había enviado un líder político. Si hubiera percibido que nuestra mayor necesidad era la salud, nos habría enviado un médico. Pero Dios sabía que nuestra mayor necesidad involucraba nuestro pecado, nuestra separación de Él, nuestra culpa, nuestra profunda rebelión, nuestra muerte. Y por tal razón nos envió un Salvador. Un Salvador. Jesús, quien es Dios, tomó la forma de hombre, creció en el Medio Oriente y se convirtió en el Salvador del mundo. Se convirtió en el Salvador del mundo. Jesús, quien es Dios, es a quien nosotros adoramos. No importa cómo quieras llamar esta temporada, como quiera que sea. Es un recordatorio de lo que Dios ha hecho por nosotros por medio de Cristo. Esa es la Navidad. ¿Y por qué es importante nosotros entender el nacimiento virginal? Porque si no hay nacimiento virginal no hay esperanza. Si el nacimiento no hubiese sido virginal, Jesús hubiese nacido como cualquier persona. Y si Jesús hubiese nacido de una simiente pecadora humana como tú y yo, Él hubiera heredado el pecado de Adán, la culpa de Adán, y no hubiera podido ser nuestro Salvador. Por eso es importante. Entonces nosotros tenemos a Jesús, que fue concebido por el Espíritu Santo y es 100% Dios. Tenemos a Jesús, que es nacido de una mujer virgen y es 100% hombre también. Mas sin embargo, siendo 100% hombre, Él no nació de una forma pecaminosa como cualquiera de nosotros. Por tal razón, Él no heredó el pecado de Adán. Y como el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, Él no tiene el pecado de Adán. Y es aquel que nos redime a nosotros del pecado. Esto es claro identificarlo, porque hay muchas formas en que se ha tratado de negar la deidad de Jesús, precisamente basado en el nacimiento virginal de Él. Pero su nacimiento es único, es verdadero, es especial. Versículo 4 de Gálatas 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Cuando se llegó al tiempo, Dios en su providencia, en su soberanía, envió a su Hijo, su único, nacido de mujer, representando al resto de la humanidad que es culpable, nacido bajo la ley, teniendo la capacidad de lograr esa justicia perfecta e imputar esa justicia a aquellos que como nosotros no la tenían. ¿Para qué? Para redimirnos a nosotros que estábamos bajo la ley. Para redimirnos a nosotros que no podemos cumplir esa ley que tampoco queremos ni deseamos cumplirla. Para eso vino. Nuestra pecaminosidad, vuelvo y repito, fue llevada por Cristo en la cruz. Y todo esto es abundante. Este es el propósito de la Navidad. Este es el Evangelio.
Es por eso que esas palabras en Génesis 3:15 es lo que se conoce como el protoevangelio, el anticipo del evangelio. Pero todo esto que nos han dado a través de la salvación por medio de Cristo en la cruz, llevando mi pecado y entregándome su justicia, pudiera ser suficiente. Pudiera ser suficiente para librarnos del infierno. Pero hay algo más que Dios nos da. Gálatas 4:15. Para que redimiesen a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. ¡Wow! O sea que Jesús, o el plan de Dios, en el propósito de Dios, que desde luego primordialmente fue librarnos de ese pecado que es imborrable por ningún medio humano, Él ahora nos da algo más. En otras palabras, Jesús, el eterno Hijo de Dios, se hace hombre para que Él como Hijo nos dé ese privilegio de pagar el pecado por nosotros y reconciliarnos con Dios. Y no solamente librarnos del infierno, sino que para que también pudiéramos ser adoptados como sus hijos, que es un privilegio grande, un privilegio enorme, un privilegio maravilloso. Pero nosotros no somos hijos antes de esa adopción. Tenemos que reconocer que no somos hijos antes de esa adopción. Antes de esa adopción somos enemigos. Somos justamente merecedores de ira, de la ira de Dios. Somos aquellos que estamos bajo el juicio de Dios, y eso pudiera sonar aterrador. Y lo es. Pero solamente cuando tú comprendes, te das cuenta de lo aterrador que eso es, te darás cuenta de la necesidad de Jesús. Te darás cuenta de ese único medio que tú tienes a tu alcance para poder ser salvo. Solamente cuando entiendas esa necesidad, te entenderás la necesidad de misericordia, entenderás la necesidad de perdón, entenderás la necesidad de ser liberado de tu culpa. Cuando entiendas eso, solamente por eso nosotros nos hemos convertido en hijos de Dios por la adopción del Padre por medio del Hijo. Por medio del Hijo. Jesús es Dios con nosotros para que podamos estar con Dios. Jesús se hizo hombre, habitó entre nosotros, es el Hijo de Dios, Dios con nosotros, para que podamos estar en la presencia de Dios. Esa es la realidad de la Navidad. La Navidad es ese regalo que Dios envió para salvación. Y continúa diciendo Gálatas 4:6, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¡Wow! Nos libera del pecado, lleva nuestro castigo, nuestra culpa, nos da su justicia, nos adopta como hijos y ahora nos da el Espíritu Santo para que habite entre nosotros. El Espíritu Santo. Y esto, ¿qué más podemos nosotros desear? Un regalo como este que Dios ha dado por medio de Cristo. Y vemos cómo aquí se involucra la Trinidad. Por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu, el cual clama Abba, Padre. O sea que vemos al Hijo, vemos al Padre, vemos al Hijo y vemos al Espíritu Santo. Este Dios, esta Trinidad divina, estas tres personas están en ese plan perfecto de la enviada de Jesús a este mundo, que nacería a través de una mujer virgen concebida por el Espíritu Santo. Esa es la Navidad. Sin Navidad no tenemos resurrección. Si Jesús, siendo enviado por Dios, nació de mujer, nació bajo la ley para redimir a aquellos que están bajo la ley, Jesús pagando por nuestros pecados, recibiendo nuestro castigo, recibiendo la ira de Dios, sin Él haciendo todo esto no habría salvación.
Si Jesús no viene, no habría salvación. Definitivamente, ni para ti ni para mí. Pero porque Él es el Dios hombre, el Dios con nosotros, libre de pecado de Adán, puede representarnos a nosotros que sí heredamos el pecado de Adán. Aquí vemos la necesidad que había de que Dios enviara a su Hijo. Vemos la necesidad de que Dios estuviese con nosotros. Vemos la necesidad de que este Dios que vino y habitó en medio nuestro llevará a cabo esa redención por medio de su sacrificio en la cruz. Y por esa razón ahora podemos ser adoptados como hijos y tenemos el Espíritu Santo en cada uno de nosotros que clama, Abba Padre. Como hijos adoptados tenemos ese privilegio de poder llamar a Dios Papá, Padre nuestro, Padre nuestro. Entonces, en conclusión, tú tendrás personas en este tiempo que tendrás la oportunidad de decirle de qué se trata la Navidad. Muchas personas, con tus familiares, con tus compañeros de trabajo, en tu casa, con muchas personas en la calle, en la lavandería, donde quiera que vayas. Tendrás la oportunidad para decirles a las personas lo que verdaderamente la Navidad significa. Tendrás la oportunidad de comunicar ese mensaje de Dios. No es un momento para estar pleiteando acerca de una cosa u otra, como ya lo vimos anteriormente. Es el momento para que nosotros, como cristianos, podamos hacer ese anuncio, podamos hacer manifiesto que ese Salvador vino al mundo, que ese mismo Salvador que nació a través de esa cavidad vaginal y vino a este mundo siendo puro, perfecto, es aquel que cumplió la ley por nosotros, que vivió esa vida de perfección, que nos otorgó su justicia, que fue santo, puro, perfecto, que no heredó el pecado de Adán y que por tal razón es aquel sustituto nuestro que nos da vida, que nos da vida. O sea que la Navidad significa la venida de Salvador, no la venida de un hombre voluminoso, barbado, que yo no me explico cómo lo dibujan de una manera que entra por una chimenea, si la chimenea es la cosa más estrecha que pueda existir, para traer regalos a estas personas, niños, incluso que me da tristeza escuchar las noticias, cómo le envían, dice que cartas, miles, cientos de miles de cartas a Santa Claus. La Navidad se trata de Jesús. Este hombre barbado, gordo, vestido de rojo, no representa realmente la Navidad. La Navidad es Cristo. Cristo, ese ser perfecto que Dios envió para que pudiéramos tener vida. Así que mis hermanos y hermanas, feliz Navidad, feliz día que celebramos nosotros, así no sea el 25 de diciembre que Jesús nació y todos lo sabemos, pero sea cual sea el día, celebramos a ese maravilloso Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que habitó en medio nuestro y que nos ha dado vida por medio de su muerte.